Bienvenidos a nuestros videos temáticos sobre la propiedad horizontal. Recuerden, mi nombre es Jorge Giraldo, contador público especializado en revisoría fiscal de propiedad horizontal y mi empresa Élite Corporativa. El día de hoy vamos a mirar la ley 2101 del 15 de julio del 2021, por medio de la cual se reduce la jornada laboral en Colombia de 48 horas a 42. Frente a esta ley ya hay diferentes análisis, unos en pro y otros en contra, unos a favor y otros en contra, donde se revisan diferentes aspectos vistos desde el empleador y vistos desde el empleado. Esto nosotros lo vamos a tocar con diferentes especialistas en la próxima tertulia que haremos, con el fin de lograr encontrar cuáles son esas susceptibilidades para los dos frentes, empleado y empleador, en relación con esta ley y con lo que conlleva su aplicación. Vamos a mirar entonces la ley, vamos a hacer un recorrido rápido sobre la ley, cada uno de sus articulados, con el fin de que al menos la conozcamos, sepamos qué es lo que nos están diciendo. Ley 2101 del 15 de julio del 2021. Por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual sin disminuir el salario de los trabajadores y se dictan otras disposiciones. El Congreso de la República decreta, artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto reducir la jornada laboral semanal de manera gradual sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores. Dos situaciones a resaltar en este primer artículo. Cuando me habla de manera gradual, más adelante nos vamos a dar cuenta que no es obligatoria la gradualidad, ¿sí? Que hay opción de que quien quiera aplicar la ley desde su vigencia lo puede hacer. Y lo otro es que esta disminución de la jornada laboral no va a afectar el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores. No por trabajar menos horas, entonces voy a ganar menos, porque estamos partiendo de una normatividad de índole general y de estricto cumplimiento en lo que tiene que ver con la jornada laboral colombiana, que desde hace mucho tiempo venía en 48 horas. Parágrafo del artículo 1. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Trabajo, realizará mesas técnicas con gremios, sindicatos y demás grupos de interés con el objeto de plantear alternativas que permitan el fortalecimiento de la productividad laboral y soluciones a las problemáticas estructurales del mercado laboral. A partir de estas mesas, el Ministerio de Trabajo emprenderá acciones que mitiguen un posible impacto negativo de la reducción de las horas en el tejido económico y la rentabilidad de empresas. Asimismo, con el objeto de fortalecer la productividad, el Gobierno Nacional desarrollará programas para mejorar la cualificación y las competencias de los trabajadores. Ya el Gobierno Nacional y el Congreso, desde la generación de la misma ley, pues prevé que puede existir un impacto negativo desde lo económico, en razón a que los empleados van a trabajar menos horas, pero van a ganar lo mismo. Eso en algunos sectores económicos pues tendrá que implicar contratar nuevos empleados para subsanar las horas que los antiguos que trabajan 48 horas no están haciendo, ¿sí? Aquí vamos a mirar más adelante que lo que se debe buscar es una interacción muy fuerte entre el empleador, procesos, procedimientos y actividades en cada una de las organizaciones para que lo que se hacía en 48 horas pues se haga en 42, dependiendo del sector, porque hay sectores que lo permiten de esa manera y hay sectores que no, ¿cierto? Entonces, esto ya se preveía desde el parágrafo donde el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Trabajo, pues va a plantear unas mesas técnicas con los gremios, sindicatos y demás grupos de interés con el fin de analizar cuál es el impacto que la aplicación de esta norma en cuanto a la disminución de la jornada laboral va a tener en algunos sectores, porque van a haber otros sectores pues, que no se van a ver muy directamente perjudicados, ¿sí? Pero
pueden haber otros que sí, ¿cierto? Todo el tema de producción, por ejemplo, todo el tema de prestación de servicios permanentes, como prestación de servicio de vigilancia, por ejemplo, donde muy posiblemente se van a tener que crear turnos adicionales o la creación de figuras supernumerarias que lleguen a suplir el tiempo que no van a trabajar los otros empleados. Entonces, es importante pues no perder de vista estas mesas, porque van a ser las que nos van a decir en un futuro cómo ha sido el impacto de la aplicación de esta ley. Artículo 2. Duración máxima de la jornada laboral. Modifíquese el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así. Artículo 161, duración. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 42 horas a la semana, que podrán ser distribuidas de común acuerdo entre empleador y trabajador en 5 o 6 días de la semana, garantizando siempre el día de descanso, salvo, las siguientes excepciones. En estas excepciones, nosotros vamos a encontrar algunas oportunidades para aprovechar por parte de algunas organizaciones de darle cierto manejo a esa aplicación de la jornada laboral, cosa que no teníamos muy posible con la normatividad anterior. Una de las excepciones es en las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto. Entonces, esto pues será toda una labor donde habrán ciertas labores que por ser peligrosas, por ser de alto riesgo o por ser insalubres, es decir, no son del todo saludables para quien la desarrolla, pueden crearle inconvenientes de salud. Entonces, el gobierno nacional, bajo un dictamen por especialistas o sectores especialistas de estas labores, pues simplemente van a poder, vía gobierno nacional, disminuir estas jornadas. B. La duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar, que se sujetará a las siguientes reglas. Entonces, hay dos preceptos de la norma. Uno, los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años solo podrán trabajar en jornada diurna máxima de 6 horas diarias y 30 horas a la semana y hasta las 6 de la tarde. ¿Listo? Partamos entonces que según la nueva jornada de 42 horas, pues, se trabajarían, entre comillas, normal, 6 días de 7 horas. 7 por 6, 42. Esa sería día, 7 horas, una jornada normal. Los adolescentes de entre 15 y 17 años solo podrán trabajar 6 horas, ¿sí? Y solo hasta las 6 de la tarde. 2. Los adolescentes mayores de 17 años solo podrán trabajar en una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8 de la noche. Pues, los primeros hasta las 6 de la tarde, los segundos, los de más de 17 hasta las 8. Los de 15 a 17, 6 horas diarias. Los mayores de 17, una jornada máxima diaria de 8 horas y 40 horas máximas a la semana. La otra excepción, la C, dice: el empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad, es decir, sin que el contrato se termine, se vea afectado durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de 6 horas al día y 36 horas a la semana.
Esto es bien importante, sobre todo para las empresas de producción y para algunas empresas de prestación de servicios continuos. En este caso, dice el artículo, perdón, la excepción, no habrá lugar a recargo nocturno ni al previsto para el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional, y tendrá derecho a un día de descanso remunerado. Es decir, cuando el trabajador y los empleadores se pongan de acuerdo en estos turnos, o cuando estén esos turnos implementados y alguien va a ingresar y se va a tener que acomodar a los turnos, esos turnos son máximo de 36 horas a la semana, máximo de 36 horas a la semana, y no se van a tener en cuenta recargos ni nocturnos ni festivos, pero sí se debe dar el descanso, el día de descanso semanal. Es decir, digamos que la garantía que se daría para el empleado en ese tipo de situación es que se disminuye la jornada, ya no van a ser 42 sino 36, esas 36 horas se trabajan dentro de esos turnos continuos sucesivos, o sea, se le rebajan 6 horas, y eso de alguna manera va a suplir los posibles recargos que pueda tener, porque en esos turnos sucesivos puede entonces que coja noche, coja día, coja festivos, que no le van a generar los recargos, los pagos de los recargos, pero solamente va a tener que trabajar 36 horas a la semana. D, la excepción D, cuarta, el empleador y el empleado y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de 42 horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo 6 días a la semana, con un día de descanso obligatorio que podrá coincidir con el día domingo. ¿Sí? Entonces, también, digamos que hay una flexibilidad frente a cómo distribuyo esas 42 horas. Todo esto, pues, para ciertos sectores va a ser estratégico, porque pues van a tener días donde muy posiblemente la parte productiva sea 4 horas y días donde la parte productiva sea superior. Entonces, esas 42 se van a distribuir, y lo que se debe garantizar es, en esa flexibilidad, es que de todas maneras tenga un día de descanso, que puede ser el domingo, no necesariamente. Así, el número de horas de trabajo diario podrán distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo 4 horas continuas y máximo 9 horas diarias, sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de 42 horas semanales, dentro de la jornada ordinaria de conformidad con el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo. Si usted en un día me trabaja 9 horas, y en otro día me trabaja 4, y en otro día trabaja 6, y todo eso me suma 42 a la semana, no se le va a tener por qué pagar a usted en un día que debe haber trabajado 7, según el promedio, trabajo 9, no se le van a pagar 2 horas extras, no, porque la semana es de 42. Y si usted en esa flexibilidad que me dan, usted, en la distribución que se hizo, la semana le da 42, son 42, no se le pagan ninguna horas extras. Parágrafo de este artículo 2, el empleador no podrá, aún con el consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución de 2 turnos en el mismo día, salvo en labores de supervisión, dirección, confianza o manejo. Importantísimo eso. Importantísimo eso. Así el trabajador me diga, tranquilo, en una empresa de confecciones que trabaja 24 horas, deme 2 turnos a mí seguidos porque necesito plata, no se puede. Porque habría una posibilidad de demanda en cualquier momento, o de sanción, si el Ministerio de Trabajo lo detecta. Artículo 3, implementación gradual. Escuchemos esto. La disminución de la jornada laboral ordinaria que trata esta ley podrá ser implementada de manera gradual por el empleador de la siguiente manera. Voy a resaltar acá, podrá ser implementada de manera gradual por el empleador. Podrá. ¿Sí? No deberá, no, podrá. Transcurridos 2 años a partir de la entrada en vigencia de la ley, se reducirá 1 hora de la jornada laboral semanal,
quedando en 47 horas semanales. O sea, dentro de 2 años, 2022, 2023, julio 15 de 2023, comienza a disminuirse una hora. Pasados 3 años de la entrada en vigencia de la ley 2024, se reducirá otra hora. A partir del 4.º año, o sea, 2025, de la entrada en vigencia de la ley, se reducirán 2 horas cada año hasta llegar a las 42 horas semanales. Es decir, se reducirá en el 2025 2 y en el 2026 2. 2, 2, 4, más una que se había del tercer año y una del cuarto año, ahí están las 6 horas que se. Esto conforme a lo establecido en el artículo 2 de la presente ley, donde me manifiesta que son 42 horas que se deben trabajar. Lo anterior, sin perjuicio de que la entrada en vigencia de la presente ley, el empleador se acoja a la jornada laboral de 42 horas a la semana. Ojo, lo anterior, sin perjuicio de que a la entrada en vigencia de la presente ley, 15 de julio 2021, el empleador se acoja a la jornada laboral de 42 horas a la semana. Hoy ya pueden haber empresas en Colombia donde la jornada laboral es de 42 horas, porque se acogen desde este instante. Hasta el momento no conozco ninguna, puede ser que exista. ¿Por qué? Porque su sector y sus actividades le permitan hacerlo, ¿sí? Y sea una situación bondadosa para las partes involucradas, empleador y empleado. Entonces, no es obligatorio a que solo dentro de 2 años se cambia, no, se puede cambiar desde ahora, lo decide el empleado. Artículo 4. Derechos adquiridos de los trabajadores. El empleador debe respetar todas las normas y principios que protejan al trabajador. La disminución de la jornada de trabajo no implicará la reducción de la remuneración salarial y prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo, ni exonera de obligaciones en favor de los trabajadores. ¿Sí? Los derechos adquiridos, ya se ha discutido en el mundo, son derechos adquiridos en lo laboral, no cambian las condiciones. Aquí lo único que están haciendo es bajando las horas obligatorias que yo tengo que trabajar, pero no me pueden cambiar, porque no es mi culpa como empleado, no me pueden cambiar las condiciones laborales ni los derechos que yo tengo. Artículo 5, modificación extensiva. En todos los artículos del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas concordantes en donde se haga referencia a la jornada laboral semanal de 48 horas, deberá entenderse a partir de la entrada en vigencia de la presente ley como jornada laboral 42 horas a la semana, de conformidad con la aplicación gradual consagrada en el artículo 3. Todo va a quedar entonces en toda la normatividad laboral, civil, en todo donde te toque jornada laboral, ya se va a entender de 42, no de 48. Artículo 6, exoneración. La disminución de la jornada laboral de que trata esta ley exonera al empleador de dar aplicación al parágrafo del artículo 3 de la ley 1857. Parágrafo del artículo 3, parágrafo. Voy a leer el artículo 3 del 1857. Los empleadores podrán adecuar los horarios laborales para facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, para atender sus deberes de protección y acompañamiento de su cónyuge o compañera permanente, a sus hijos menores, a las personas de la tercera edad de su grupo familiar o a sus familiares dentro del tercer grado de consanguinidad que requiera del mismo, como también a quienes de su familia se encuentren en situación de discapacidad o dependencia. El trabajador y el empleador podrán convenir un horario flexible sobre el horario y las condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de los deberes familiares mencionados en este artículo. Parágrafo. Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio administrado por el empleador o en uno gestionado ante la Caja de Compensación Familiar con la que cuentan los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta jornada, deberá permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo
con sus familias sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario laboral complementario. Este parágrafo, donde se dice que el empleador deberá facilitar, promover y gestionar una jornada semestral para que los empleados puedan disfrutar con sus familias, deja de ser obligatorio en la aplicación de la jornada laboral de esta ley. ¿Por qué? Porque se está disminuyendo la jornada laboral, por lo tanto le va a quedar más tiempo a los empleados para disfrutar con sus familias, que era lo que pretendía este artículo y ese parágrafo. Listo. Y la otra exoneración, es lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 50 del 90. Artículo 21, ley 50 del 90 dice: dedicación exclusiva en determinadas actividades. En las empresas con más de 50 trabajadores que laboren 48 horas a la semana, estos tendrán derecho a que 2 horas de dicha jornada por cuenta del empleador se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. Entonces, cuando teníamos los 48, habían 2 que se debían dedicar a jornadas de recreación, cultura, deporte o capacitación. Como ya se disminuye de 48 a 42, ya esa obligación no se da, ya se exonera. Entonces, no se tendría que cumplir si hoy las empresas acogieran esta ley con la jornada de 42, ya no tienen que cumplir ni la del 1857 ni la de la ley 50. Durante el tiempo de la implementación gradual del contenido del artículo 3 de la presente ley, la jornada laboral que se dedique exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación será ajustada de forma proporcional de común acuerdo entre empleado y empleador. Una vez terminado el tiempo de implementación gradual, regirá la exoneración del inciso primero del presente artículo. Como si se fueran a coger a que dentro de 2 años baja 1 hora, al otro año baja otra hora, al otro año bajan 2 y al otro bajan 2, pues asimismo van a tener que ajustar esas 2 horas de capacitación o de deporte o de recreación con los empleados, ¿sí? Va a haber que hacer una proporción. Artículo 7. El Gobierno Nacional, en cabeza de la entidad competente, realizará dentro de los 5 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley una evaluación ex post acerca de su cumplimiento. De igual manera, rendirá informes anuales al Congreso de la República con este mismo fin. Ministerio de Trabajo, supongo, tendrá que hacer dentro de 5 años una evaluación acerca del cumplimiento de la ley, ¿sí? Nadie puede estar por fuera de esto. Como ahora, nadie podría estar contratando por encima de las 48 horas laborales. Esto esperemos pues que se dé para proteger los derechos de los empleados y las obligaciones de los empleadores. Artículo 8, vigencia. La presente ley empezará a regir a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que les sean contrarias. ¿Listo? Hasta acá entonces la ley. Espero haber tocado algunos puntos importantes que de pronto les sirvan a ustedes para el análisis de esta norma, lo que podría conllevar su aplicación desde cada uno de los artículos que tiene. En la próxima tertulia, como lo decía al inicio de este video, vamos a tocar en un análisis con diferentes especialistas ya cómo ven ellos para el sector de la propiedad horizontal y sus relacionados la aplicación de esta norma. Muchas gracias. Que estén bien.